Buenas tardes, mi nombre es Laura Alejandra Ávila y hoy quiero hablarles de lo que es el funcionamiento cerebral. Para poder entenderlo, lo primero que tenemos que saber es que las células del cerebro son las células neuronales. Entonces, las neuronas son las unidades fundamentales y estructurales para el sistema nervioso. Esta es la estructura de una neurona. Básicamente tiene las dendritas, que son las prolongaciones de uno de los extremos, y estas prolongaciones pueden variar según la función que tenga la neurona. Básicamente son recoger información que vengan de neuronas o de diferentes órganos. El soma, que es lo que rodea al núcleo. Este núcleo no es capaz de realizar mitosis, pero sí tiene la capacidad de producir energía. Ahora, la tercera parte es el axón. El axón es una prolongación un poco más larga en sentido contrario a las dendritas y tiene tres subpartes. La primera son las capas de mielina, que son de contextura grasosa y se encargan de cubrir los extremos de las prolongaciones para facilitar la transmisión del impulso. Esta mielina es producida por unas células que se denominan las células de Schwann. Ahora, las siguientes son los nódulos de Ranvier. Estos nódulos no están compuestos por la mielina, simplemente tienen la función específica de transmitir de las capas de mielina a los botones sinápticos. Estos botones sinápticos van en diferentes direcciones y obviamente en dirección opuesta a las dendritas, como ya lo había dicho anteriormente. En estos botones sinápticos hay tres características o tres partes importantes. La primera son las vesículas sinápticas, que son donde están contenidos los neurotransmisores. Ahora están las células glía, que son las que se encargan del intercambio de fluidos y de la eliminación de desechos metabólicos, y las células de Schwann, que como ya les había dicho, son las que se encargan de producir la mielina. Ahora, ¿cómo sucede dentro de una célula, dentro de esta célula, dentro de la neurona, el hecho de la transmisión del impulso? Resulta que el impulso llega a las dendritas, a los extremos de las prolongaciones de las dendritas, y se concentran en el soma. Estando en el soma, este impulso pasa al axón, pero antes de que sea liberado para llegar a músculo, a neuronas y a glándulas, resulta que tiene que tener la participación de unas bombas que tenemos en nuestro organismo, que se denominan la bomba sodio-potasio, que más adelante les voy a explicar más o menos cómo funciona, pero quiero que entendamos que necesitan de la acción de una enzima que se denomina la ATPasa. Esta ATPasa, ¿qué nos quiere decir? Que hay un rompimiento de ATP, es decir, que se necesita ATP y se necesita glucosa para llevar a cabo este proceso. ¿Por qué el ATP? O sea, ¿de dónde se saca el ATP? Resulta que nosotros, de la sangre que tenemos en nuestro organismo, entre el 15 y el 20% de la sangre se va al cerebro. Y del 50% de azúcar, de glucosa que hay en esta porción de sangre, por así decirlo, necesitamos del uso hasta 50%. Esta sangre tiene que estar en continuo suministro. ¿Por qué en continuo suministro? Porque resulta que las neuronas son unas células que, a diferencia del resto de las células del cuerpo, no tienen la capacidad de almacenar la glucosa en forma de glucógeno. Simplemente la pueden retener por 1 o por 2 minutos, pero pues no pueden retenerlas por más tiempo. ¿Qué sucede cuando una vez las neuronas, una vez el cerebro capta estas moléculas de glucosa? Lo primero es que en el citoplasma tiene que ocurrir una glucólisis aeróbica cuando está en condiciones normales, ¿no? Cuando hay presencia de oxígeno. Y esto va a tener dos moléculas de glucosa iniciales y va a producir ácido pirúvico, que va a ser más adelante acetil-CoA, y va a ser uno de los intermediarios y precursores del ciclo de Krebs, que pues es uno de los procesos metabólicos más importantes de nuestro organismo, porque es de las mayores fuentes de energía. Y el hecho de que haya precursores del ciclo de Krebs quiere decir que hay un metabolismo mitocondrial, que tiene que ocurrir algo a nivel de mitocondria para poderse realizar este proceso correctamente. Y también va a producir, además de acetil-CoA, NADH reducido, que es lo que sabemos que va a ir a cadena de transporte de electrones. La suma de los ATPs que se obtienen del ciclo de Krebs y cadena de transporte de electrones nos da 38 moléculas de ATP, que es el final, el total que se obtiene de una glucólisis aeróbica. Ahora, cuando las condiciones no son adecuadas,
cuando hay algún tipo de problema a nivel pulmonar, se da una glucólisis anaeróbica, es decir, que se obtienen las mismas dos moléculas de ATP del comienzo, pero no se obtiene ni NADH ni acetil-CoA para poder ni hacer participación en ciclo de Krebs ni hacer participación en cadena de transporte de electrones. Y esto quiere decir que las moléculas no se multiplican las moléculas de ATP, sino que simplemente siguen quedando dos moléculas de ATP. Esto quiere decir que en comparación la glucólisis aeróbica es una mayor fuente de energía que la glucólisis anaeróbica. Pero ¿para qué nos sirve este ATP? Como yo les había dicho, para la transmisión de estas, que es básicamente una función eléctrica, pero también para el mantenimiento. ¿Por qué para el mantenimiento? Porque las células neuronales, las neuronas, no tienen la capacidad de reproducirse, entonces estas simplemente pueden realizar un mantenimiento, reponer o renovar algunas partes. ¿Qué partes? Pueden reemplazar microtúbulos, la mitocondria o segmentos de membrana, simplemente esto. Y también sirve para el empaquetamiento o producir los neurotransmisores, que son los que participan en las vesículas sinápticas, como ya les había dicho. Bueno, ¿qué pasa si hay un mal funcionamiento de este sistema que tenemos dentro del cerebro? Vamos a empezar suponiendo que una persona no desayuna. El simple hecho de no desayunar ya está significando en una persona que tiene bajo nivel de azúcar en la sangre. Y esto quiere decir que hay una insuficiencia del suministro que puede significar nutrientes para el cerebro. Esto puede generar un daño paunativo neuronal, pero no es relevante si es en un periodo de 24 horas o del desayuno. Si el periodo es prolongado, ya puede ser un poquito más grave. Si por el contrario es simplemente que no desayunó, que no alcanzó, bueno, el cuerpo realiza una respuesta fisiológica. Esta respuesta fisiológica se activa se da por medio de la cetosis, que es la activación de la beta-oxidación de los ácidos grasos. Es decir, se producen cuerpos cetónicos que pueden ser como la acetona, la beta-hidroxibutirato o la acetoacetato. Estos cuerpos cetónicos pueden tener la capacidad de evitar las enfermedades neurodegenerativas, pues porque pueden ayudar a o reemplazar el ATP que aquí se necesita para poder seguir enviando los estímulos, pero pues como les digo es algo a corto plazo, no puede ser determinado. Y también ayuda a los estímulos mitocondriales, es decir, que se pueda seguir dando la glucólisis aeróbica. Los cuerpos cetónicos son diferentes a la glucosa porque los cuerpos cetónicos son incapaces de generar energía de manera directa. La cetosis es diferente a la acetoacidosis diabética y a la cetoacidosis que se puede generar por largos periodos, pues porque estas ya no son reguladas, el cuerpo ya no puede seguir funcionando por medio de cuerpos cetónicos porque esto simplemente es un corto reemplazo de lo que sería la función de la glucosa. Ahora, viéndolo ya desde el punto de vista de ATP, ahora quiero ver qué pasa si no hay una buena ventilación. Entonces, a nivel pulmonar, resulta que nosotros tenemos de lo que respiramos también requerimos en el cerebro entre el 15 y el 20% de lo que respiramos. Esto significaría que en una persona que pueda tener alguna discapacidad, algún problema pulmonar, la disminución del oxígeno no quiere decir que el cerebro va a decir, no vamos a necesitar más oxígeno. No, el cerebro sigue requiriendo los mismos 15 y 20% que siempre ha tenido, que siempre ha necesitado. ¿Qué puede suceder? Que otro tejido llegue y tome el oxígeno y a la hora de necesitar oxígeno para el cerebro ya no tenga disponible, ya no tenga de dónde coger. O puede suceder también que el cerebro tome el 15 del 20% que necesita, pero deje otros tejidos. Generalmente pasa la primera, que el cerebro se queda sin oxígeno y entonces se presenta lo que son las isquemias. Estas isquemias son bloqueos, pero no en las arterias, sino en los vasos sanguíneos. Entonces resulta que los vasos sanguíneos realizan una contracción y una expansión, ¿no? Esta contracción y expansión son fuerzas mecánicas que activan las células glías
y estas células glias, al no poder funcionar, pues no va a haber una correcta transmisión de la señal. Entonces, si hay un bloqueo de los vasos sanguíneos, va a haber un bloqueo de las células, va a haber un bloqueo de la transmisión, entonces se bloquea la respiración, la frecuencia cardíaca se ve afectada y de cierta manera el metabolismo mitocondrial que les venía explicando. ¿Qué puede generar esto? Puede generar un estado vegetativo, la muerte o el coma. Esto es básicamente por el daño del tallo cerebral. ¿Qué sucede en el coma? El coma es un daño en el sistema nervioso central y básicamente el daño, el nivel de conciencia del paciente se mide por los grupos neuronales que se llaman troncoencefálicos y generalmente al hacer los exámenes se nota que se afectan los dos hemisferios. En el coma se observan que hay falta de respuesta o ausencia de respuesta a los estímulos y que deberían generarse normalmente, ¿no? Bueno, esto en cuanto a lo que es respiración. ¿Qué sucede si en lugar de la respiración y el nivel de glucosa, el problema es que no llega sangre? Porque bueno, listo, vimos que no había glucosa en sangre, pero ¿qué pasa si no llega sangre al cerebro? Esto puede deberse por una causa, vamos a tomar como ejemplo el ateroma. El ateroma se produce por exceso de LDL, es decir, hay un taponamiento que puede ser en las arterias o en las venas. Esto disminuye el flujo sanguíneo. Esto, junto a la temperatura cerebral, la variación de la temperatura cerebral, pueden modificar la forma en la que las neuronas realicen la transmisión de señales. Entonces, voy a dar un simple y sencillo ejemplo. Si yo aprieto mi dedo o trato de cortar la circulación de mi dedo en la punta, al tenerlo así y golpearlo, pellizcarlo, el dolor, la respuesta al estímulo se va a percibir con mayor facilidad que si no tuviera un flujo sanguíneo adecuado. Lo mismo ocurre en el cerebro. La transmisión de la señal no se va a dar si no va a haber un flujo, un correcto flujo de sangre, un correcto riego de sangre. Bueno, ya como les explicaba, por medio de las células glía. Ahora, el doctor Christopher Moore, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, dice que el sistema circulatorio trabaja en pro del funcionamiento correcto del cerebro. O sea, el cerebro no puede verse como un órgano independiente. El cerebro trabaja dependiendo de muchos sistemas, dependiendo de muchos aportes. Entonces, como ya lo vimos y como conclusión de lo que quería decir hoy, era que el cerebro no solo funciona como un órgano independiente ni debe verse como un órgano extraño, no, por el contrario funciona de muchos, está interconectado por muchos lados. Es decir, para que haya una falla en el trabajo cerebral tiene que haber ausencia de glucosa, de cuerpos cetónicos, ausencia de oxígeno y pues ausencia de sangre como tal, del flujo sanguíneo. Eso era todo. Gracias.